Hola, hola, buenas tardes, señores, buenas tardes a todos los que se están conectando con nosotros acá. Hola, maestro Carlos Uribe, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy Qué bien, bueno usted. estar por acá con nosotros hoy. Gracias, Sandra, por la invitación. No, gracias a usted, maestro, por estar acá acompañándonos a nosotros hoy en este programa. Que espero que sea de mucho conocimiento para todos los artistas que en ese momento se están conectando con nosotros. Maestro, estamos conectando los grupos. Deme un segundito mientras estoy acá. Maestro, ¿cómo ha estado? Cuéntenos un poquito mientras estamos aquí esperando a las personas. ¿Quién es un poco? Bueno, voy a leer primero pues la presentación del maestro para que ya después él también nos cuente un poco. Vean, escuchen, señores. Carlos Uribe nació en Medellín en 1964. Es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios parciales de doctorado en Historia de la Universidad de Huelva de España. Artista visual con participación en exposiciones y residencias artísticas desde 1991 en el campo local, nacional e internacional. Ha compartido experiencias como gestor cultural, docente e investigador, así como curador y museólogo en plataformas expositivas de arte, fotografía e historia. El Ministerio de Cultura de Colombia publicó en el 2014 de su colección Artistas Colombianos la monografía del investigador Efrén Giraldo, Carlos Uribe, del paisaje construido al espacio relacional, desde 1991 al 2013. Laboró en el cargo de historiador en los departamentos de Bibliotecas y Cultura de Confenalco, Antioquia, desde 1998 al 2005. Director de Educación y Cultura del Museo de Antioquia desde el 2005 a 2006, director artístico del Encuentro Internacional de Arte de Medellín, MEDE 7, Espacios de Hostilidad 2007, director del Centro de Desarrollo Cultural Moravia desde el 2008 al 2014 y director del Museo de la Casa de la Memoria para la Alcaldía de Medellín del 2013, decano de la Facultad de Artes Visuales de Bellas Artes de Medellín desde el 2014 al 2015, director del Centro Cultural León en República Dominicana desde el 2016, curador de contenidos patrimoniales en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín desde 2017 al 2018. Desde el 2019 es el curador jefe del Museo de Antioquia de la ciudad de Medellín, el museo más importante, el segundo museo más importante del país. Ay, maestro, qué recorrido tan largo, Dios mío, una experiencia así impresionante, uno leer esa hoja de vida suya, uno viendo también hasta ese fogaje internacional que ha tenido, muy, muy interesante. Gracias, Maestro, Sandra. ¿Qué más? cuéntenos un poco cómo nació usted en ese amor por la historia, cómo se empezó, desde pequeñito o cómo nació. Pues mira, yo realmente pues he fundido como tres intereses, pero digamos que el de la historia es el que más fuerte, digamos, yo tengo desde un comienzo, ¿cierto? Pues incluso desde niño, desde joven, yo hacía recortes de periódico y iba guardando como documentos y crónicas y textos, artículos, que todos tenían que ver como con cultura, fuera música, cine, artes visuales, historia. Y bueno, eso al fin y al cabo se le pega a uno, pues, pero realmente mi vocación se fue primero por la arquitectura. Yo estudié pues 6 semestres en la Pontificia Universidad Bolivariana, no terminé porque digamos que mi romanticismo no me dejó terminar ese asunto tan árido del metro cuadrado, pues que se exigía también un poco para la formación profesional de los arquitectos y más en un entorno comercial e inmobiliario como el de Medellín. Pero el amor por la historia, la arquitectura, la historia del arte, pues luego me llevó a estudiar historia en la Universidad Nacional, terminé la historia, la carrera allí en la universidad y paralelo cuando comencé a estudiar historia en 1991 yo empecé a hacer artes
de una manera muy empírica, pero rápidamente me fui insertando un poco en la escena local y luego en la escena nacional, y también pues tuve participaciones internacionales porque pues representé al país en algunas bienales como la Bienal de La Habana, la Bienal Barro de América en Caracas, en la Bienal de Johannesburgo en Sudáfrica, y otras más, ¿cierto? Entonces, digamos que esas tres disciplinas, la arquitectura, la historia y el arte, pues están muy implícitas en mi discurso, en mi pensamiento y en mi arte. Y bueno, también digamos que por esa misma circunstancia, digamos, que las fusiona o las articula, pues me fui acercando mucho a los espacios de los museos, y por eso me he especializado también en la museología, ¿cierto? Y ahora pues dirijo la dirección de curaduría del Museo de Antioquia desde hace 2 años, lo cual me honra mucho porque, digamos, es la institución cultural más importante que tiene el departamento de Antioquia y es el segundo museo más importante del país por el volumen de piezas de su colección, que son cercanas a 6.300, y porque de alguna manera pues es un museo de 140 años de historia. Y bueno, me siento muy cómodo allí, pues pienso que es el lugar para una persona que se ha interesado por esas tres disciplinas y por esos intereses, y aquí estoy con ustedes para compartirles muchos más conocimientos y experiencias. Maestro, cuéntenos un poquito cómo hizo para vincularse en todos esos procesos internacionales. ¿Usted lo hizo por medio de pues, vinculaciones con el Estado, o todo lo hizo con contactos directos con las instituciones? ¿Cómo logró salir internacionalmente así tan fuerte? Pues mira, actualmente le debo toda la historia porque realmente los cargos públicos, tanto cuando fui pues director del Museo Casa de la Memoria para la Alcaldía de Medellín, como cuando me gané la convocatoria esta en República Dominicana para dirigir pues, el museo más importante de ese país, que es el Centro Cultural León, y también para algunos asuntos de contratos públicos, en donde la piloto también. Le debo mucho a la historia, realmente como profesión, ¿cierto? Pues porque si no hubiera sido historiador no me hubieran contratado. Realmente era la disciplina que se requería para ese cargo. Pero yo le debo mucho al arte, realmente. Así que comencé empíricamente, porque yo nunca me formé en una escuela de bellas artes, pero terminé siendo un decano de una facultad de bellas artes, es increíble. Pero le debo mucho al arte porque con el arte fue que logré pues conocer los países, participar con exposiciones y como artista en representación de Colombia y muchas veces a nivel pues individual en muchos países. O sea, estamos hablando más o menos de unos 25, 28 países en los cuales pues he logrado exhibir mi trabajo. Entonces, no, pues se dio por lo que uno hace, por la obra, ¿no? Y por el pensamiento que uno concibe paralelo a la producción de obra. Creo que pocas son las relaciones públicas, ¿no? Yo he sido muy esquivo para el tema de las relaciones públicas, pero entiendo que en la actualidad es muy importante que los artistas también manejen una relación pues muy abierta en el trabajo con galeristas, con coleccionistas, con interesados. Realmente lo mío es muy atípico porque pues, yo logré ganarme un espacio en el contexto del arte contemporáneo en Colombia y en Latinoamérica de alguna manera también, si se pudiera leer así, porque mi trabajo de alguna manera es más de una vertiente cultural más que comercial, ¿cierto? Yo nunca aspiré a que mi trabajo fuera comercial, porque yo comencé con una propuesta que era, digamos, con materiales no convencionales, en un contexto efímero de materiales y con instalaciones de gran escala. Entonces eso hacía muy impropio, muy impráctico, muy poco versátil el que los coleccionistas o los galeristas pudiesen manejar las piezas mías. Pues hemos visto que hay casos que se dan en el mundo seguramente con otros artistas, ¿no? Que sí, los museos, las colecciones, las fundaciones que tienen grandes colecciones y algunas galerías manejan con algunos artistas instalaciones o objetos que son de carácter efímero y no convencional. Sin embargo, pues yo no tuve esa fortuna
A mí no me saltó la liebre en el momento que me debía haber, o no le pegué al perrito realmente, porque no era mi interés era construir un discurso plástico, visual, a partir de un proyecto que yo le presenté en ese momento al Instituto Colombiano de Cultura, a Colcultura, no existía el Ministerio de Cultura, que lo titulé Interpretaciones sobre el paisaje colombiano, y era cómo construir paisaje a partir de los mismos materiales constitutivos del paisaje, de la cosecha del paisaje y algunos otros que se convertían como en, digamos, confrontantes a esos elementos naturales, o sea, el petróleo crudo, el hierro, no sé, como materiales que contrastaban directamente con estos orgánicos y digamos, en un símil con los pintores de las escuelas académicas, tanto de la Escuela de la Sabana en Bogotá como los pintores regionales antioqueños de la escuela de Francisco Antonio Cano, Eladio Vélez y sus alumnos, pues Humberto Chávez, Gabriel Montoya, Eladio Vélez, Pedronel Gómez y otros, construir un paisaje, pero desde la actualidad, desde hoy, ¿cierto? Entonces, de ahí viene un poco pues mi trabajo, del cual no vamos a ver imágenes acá, lastimosamente, porque pues no, ya las encontrarán ustedes por ahí, algunos las conocen también, ¿no? Una gran acumulación de granos de maíz, obras con bloques de panela, la apropiación que hago de horizontes de Cano, por la avionetica esta pues que fumiga los cultivos ilícitos, en fin, los trabajos sobre Pablo Escobar, etcétera, bueno, todas las cosas que he logrado hacer en el tiempo. Esas cosas están muy interesantes. Yo también, yo a veces he tenido como uno de esos sueños locos, maestro, como del museo de Pablo Escobar, como esa relación, porque yo viví mucho tiempo en Europa, maestro, y era una cosa súper rara uno decir que uno es de Colombia y la segunda palabra que dicen es Pablo Escobar. Entonces es uno, ya uno se empieza como a sentir de otra manera. Yo en Europa tuve una experiencia bien extraña porque nunca creí que me iba a hacer llorar una frase de un señor que se llamaba Galán, y ese señor salía diciendo en una frase que decía es que a ningún colombiano nos dé vergüenza de mostrar nuestro pasaporte. Y a mí eso, pues, eso sí me dolió mucho y me puso a llorar allá en Europa porque todas las veces que yo pasaba por un control o algo, siempre colombiana, vamos para acá, colombiana por allá. ¿Sí me entiendes? Es como una cosa que uno ya veía implícito y es como esa contradicción de la realidad que a nosotros nos tocó vivir acá en Colombia con lo que la gente tiene afuera, ¿cierto? Con lo que realmente pues fue toda esa experiencia. Maestro, yo aquí me hice una promesa hoy de hacer esta entrevista lo más diferente que se pudiera desde la parte de la ignorancia. Quiero empezar a preguntarle un poco en la monografía que se realizó, que le publicaron en el 2014, la monografía del investigador Efrén Giraldo, usted habla de la relación espacio-tiempo donde dice fechas desde 1991 hasta el 2013. ¿Nos puede contar un poco de ese proceso de investigación, esa monografía, en todo este tiempo que yo creo que ese es el tiempo que me imagino que se demoró la investigación? ¿Nos puede contar un poco cómo fue todo ese trasegar a hacer? Porque es mucho tiempo, ¿cierto? Uno ve una fecha desde 1991 hasta el 2013, eso es hablar de un montón de historia. Sí, mira, realmente desde el 91 es que comienzo pues mi proceso o mi proceso plástico, tanto individual y que aún hoy, pues en el 2019-20 está activo, ¿no? Yo sigo produciendo obra, pero mucho más restringida. Realmente me he dedicado a hacer solamente un proyecto anual en los últimos 10 años, porque yo pues he incursionado en otras, digamos, prácticas del campo del arte, ¿no? Entonces, como también he ejercido pues la curaduría y la dirección, o sea, la administración de proyectos culturales, no me parecía muy éticamente que yo apareciera tanto produciendo como artista arte, porque eso se contrapone de alguna manera. Uno pues tiene muchas facetas, pero de alguna manera pues las mismas responsabilidades del trabajo administrativo o del ejercicio curatorial pues lo llevan a uno
a privilegiar o a priorizar algunas cosas. Entonces el trabajo artístico ha menguado en los últimos 10 años, pero sin embargo sigo trabajando. Y desde 1997 yo participé he participado en 4 colectivos, ¿no? En el colectivo, perdón, desde el 95. El Río desde adentro, que fue un colectivo que yo conformé con Gloria Posada, que luego fue esposa mía, artista también, Juan Luis Mesa y una artista norteamericana que se llama Anne Rochelot, proveniente de Providence, Rhode Island. Ese grupo pues realizó solamente 2 obras o 2 proyectos, uno en Medellín y uno en Rhode Island. Luego conformamos un colectivo también con Gloria Posada que se llamó Grafito y 2 diseñadoras gráficas, una se llama Ana María Arango y la otra se llama Alejandra Gaviria, y realizamos proyectos de gráfica expandida, o sea, impresión sobre tela de gran formato. O sea, te estoy diciendo que imprimíamos una calle de 20 metros por 6 de ancho, o imprimíamos la fachada de una casa que iban a demoler, o los vestigios que quedaban de la ampliación de la avenida Bolívar aquí en Medellín para el paso del metro de Medellín, objetos urbanos, etcétera. Hacíamos impresiones de metros cuadrados de diferentes lugares de calles acá en Medellín, los hicimos en La Habana también, en San Juan, Puerto Rico, en fin, en muchos otros lugares hicimos impresiones con ese grupo que se llamó Grafito. Duró entre 1997 y el año 2003. Y luego conformé con Gloria un grupo que se llamó Grupo Urbe. Ese Grupo Urbe quería proponía trabajar sobre una crítica o una reflexión sobre los cauces o los ríos, quebradas, arroyos que hay en las ciudades que van desapareciendo porque los van tapando con las avenidas, los van cubriendo, siguen existiendo, por ejemplo, como la avenida La Playa en Medellín o el río San Francisco en Bogotá, que tiene ahora el eje ambiental en mucha parte de su trayecto, o la avenida La Playa que está totalmente cubierta, perdón, la quebrada Santa Elena que está cubierta por la avenida La Playa, y así en muchas grandes ciudades del mundo pasa esto. Queríamos trabajar sobre eso, hicimos varios proyectos, unos muy interesantes en el río Medellín, por ejemplo, como el proyecto Aguas, que fueron unas canoas que estaban desplegadas así en el río, con luz interior, o sea, se podía ver de noche y se podía ver de día, tenían una gigantografía en la parte de arriba, que era el agua limpia de las quebradas afluentes sobre las aguas contaminadas de esos ríos de ciudad que son bastante, de un aspecto muy mal aspecto, ¿no? Que siempre los ve uno como con tierras muy sedimentadas, con cafés contaminados, oliendo mal, etcétera. Entonces había una reflexión sobre ese tipo de las aguas que nutren al río, que muchas veces esos afluentes tienen nombres muy poéticos, como decir la quebrada La Miel, la quebrada La Salada, etcétera, ¿cierto? Piedras Blancas, o en fin. Y entonces ya cuando llegan a ese gran arroyo central de las ciudades se convierten en otra cosa, ¿no? En ese torrente contaminado que va a otro río y de ese río va al mar, y en fin, es como toda una cadena de contaminación impresionante a la cual todos contribuimos terriblemente, ¿no? Luego hay un grupo final que es el grupo No Manada, que conformamos en 2015 tras una invitación que me hizo el Museo de Antioquia para participar en el MDE, en el Encuentro Internacional de Arte de Medellín del año 2015. Yo dije que más que artista individual quería hacerle la invitación a otros artistas de la ciudad, y pues estuvimos Mauricio Carmona, Víctor Muñoz y una arquitecta que se llama Isabel da Pena, y conformamos ese grupo. Hicimos una obra muy interesante, una investigación sobre los carboneros vegetales que aún persisten o viven o sobreviven con esa práctica aquí en los alrededores pues, de Medellín y en muchas otras ciudades también. Es carbón vegetal para ponerle a la leña de los fogones hogareños y también para los restaurantes, etcétera. Entonces hicimos un trabajo sobre este oficio. Entonces, bueno, lo de la monografía de Fren también hablaba un poco de cuándo
cambiaba un poco o alternaba la práctica mía artística con la práctica curatorial, con la práctica docente y con la práctica de administración cultural, como me ha correspondido ser director pues, de museos o de centros culturales, porque él consideraba, pues en esa monografía así lo propone, que es que la práctica artística es una práctica ampliada, ¿no? No tiene que solamente que ver con los artistas, sino que en el campo del arte hay una práctica en plural, que tiene que ver pues como con la práctica artística, con la práctica académica, con la práctica curatorial, con la circulación y con la apropiación. La circulación tiene que ver con el trabajo que haces tú desde Colombian Art, con lo que hace, por ejemplo, el director de un museo, o lo que hacen todas las personas que trabajan en un museo, o en galerías, o en colecciones, o el director de una editorial cultural como Taschen, o como Faidón, o, por ejemplo, de un periodista cultural, por ejemplo, como en Arcadia o Arteria. Todos los que hacen circular la obra de arte o el objeto arte, o que lo difunden o a través de estos conversatorios como el que está realizando hoy, pues tiene que ver como con otra práctica y todos somos, digamos, actores o sí, como agentes de ese campo. Y en la apropiación, que sería la última, ahí nos juntamos todos, se junta el artista, se junta el docente, se junta el investigador, se junta el curador, se junta la directora de galería o la gestora cultural, y se junta también los directores de educación de los museos. ¿A partir de qué? De la obra de arte, porque todos vamos a los museos o a las galerías o asistimos a este tipo de eventos como en el que estamos en este momento para hablar de arte. Entonces, alrededor de la obra de arte, la apropiación de la obra de arte, ahí todos hacemos parte de esa práctica, ¿no? Ay, qué bueno maestro no ver todo eso que nos cuenta, porque eso es lo que se acaba de decir, es un poco la transformación de la ciudad, ¿cierto? Ver uno todas las transformaciones de la ciudad a partir de incluso todos los temas que usted trató como artista, de la parte de eso que nos contó, de la transformación de la ciudad con las quebradas. A mí siempre me ha parecido muy simpático eso, el nombre de los lugares, de las quebradas, porque son así, pues, o sea, son bien representativos y también dicen mucho de la identidad de los lugares y de las personas. Uh-huh. Maestro, yo quiero mostrarles en este momento a los chicos, me gustaría enseñarles que le mostráramos un poquito el video, un video que tenemos exclusivo acá de Telemedellín, que lo realicé en compañía con el Museo de Antioquia, para que le mostremos un poco a los chicos, a las personas que nos están viendo de diferentes partes del país, internacional también en las transmisiones, que nos ven en las retransmisiones, mostrémosles un poco el Museo de Antioquia para que ya después ya podamos entrar en materia un poco ya como hablar del Museo de Antioquia. Ya muchachos se los voy vamos a compartirle denme un segundo que me toca hacer acá la que reparte también los tintos. Espere, exacto, ya aquí. Vamos muchachos. Espero que les... El Museo de Antioquia es mucho más que la definición académica que señala que es un lugar que conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre y su medio. Al visitarlo, podemos comprobar que el espíritu se alegra, que el cerebro recuerda hechos pasados buenos y malos, que la vista se recrea y que todo el cuerpo siente algo parecido a la sensación de estar enamorado. Usted puede recorrerlo en el orden que quiera,
Eso sí, no lo haga con afán para que pueda extasiarse y disfrutar. Una opción es comenzar por la sala La Consentida, para entender cómo el auge del narcotráfico en las décadas de los 80 y los 90 también afectó la cultura. Una propuesta del museo que considera que su misión es revisar la historia y sus relatos y crear unos nuevos que sean incluyentes y permitan entender que las problemáticas de la ciudad y sus protagonistas siempre están ahí. Luego de La Consentida, se entra a conocer el arte en Antioquia, desde la colonia hasta hoy. Un hermoso trabajo de curaduría que muestra más de 150 obras en 3 ambientes: cielo, purgatorio e infierno. El paso de lo barroco y lo colonial a lo contemporáneo. En el Museo de Antioquia el barro tiene voz. Una sala que muestra cómo la magia del hombre en distintas culturas ha transformado un elemento tan sencillo como la arcilla en un material durísimo, tanto que ha resistido el paso de los tiempos. Objetos que sirven para almacenar agua, para comer, para hacer arte y para otra cantidad de usos cotidianos. Después del largo cierre por el COVID-19, habrá una programación especial para celebrar los 20 años de la apertura de la exposición con la colección de obras donadas por Botero, que fue la que incentivó la adquisición de la actual sede del museo, en el que fuera el Palacio Municipal. Es una experiencia, por decirlo menos, sorprendente acercarse a las obras de Fernando Botero, ver esos personajes voluminosos en escenas cotidianas, en la religión, la familia y la mujer, sin dejar pasar la tauromaquia, una gran pasión del artista, y los personajes del narcotráfico. Una sala que no ha sido inaugurada es la de promesas de la modernidad, una era marcada por la industrialización y el rápido crecimiento de las ciudades. La exposición incluye una serie de obras de las bienales de Coltejer que marcaron un hito en el arte moderno y contemporáneo local. También obras de Rayo, de Negret y de Luis Caballero. Imperdonable será no visitar la sala en la que están las obras de los artistas antioqueños Eladio Vélez y Francisco Antonio Cano, con su pintura Horizontes, que representa la colonización de Antioquia. Una pareja de colonos que hace una parada en el camino que los conduce a un nuevo lugar donde se establecerán. Si un museo pudiera definirse a partir de un objeto, podría ser un espejo, uno con la capacidad de viajar en el tiempo y reflejar tanto el pasado como el presente. María del Rosario Escobar, directora general del museo. Qué bueno. Más ilustrativo para dónde, ¿cierto? Sí, qué bueno. No, ese video quedó muy lindo, maestro. Qué presentación. Eso es lo que hacemos, pues todo lo que vieron ahí realmente es el trabajo del museólogo, pues de un director de curaduría, de un curador jefe, pues que tiene el conocimiento de la historia y también si tiene un conocimiento de la arquitectura y más del arte, pues, o de la historia del arte, pues ahí combina perfecto para poder generar esos guiones, esas narrativas que establezcan una relación entre el pasado, piezas icónicas, piezas referenciales y piezas de artistas modernos y artistas contemporáneos, ¿cierto? Que se combinan para generar como anillos, digamos, de diálogo, más que miradas cronológicas, que es un poco revaluado en el contexto de la museografía contemporánea. Sí, maestro, el museo está muy lindo, está hermoso. Muchachos, invitadísimos todos. Vea, tenemos conectados desde Nariño, está desde España Pedro Felipe Ortiz. Hey, Pedro,
Saludos, Pedro Ángel desde Cali, desde Nariño, Elizabeth Garzón. Tenemos a Daniel Reyes desde Guatapé. No, estamos con toda la gallada acá. Está Ronnie Baida, Daniel Papel, el de la revista. Ah, me dijo que le llevara saludos. Súper. Carlos, sos un hombre maravilloso, toda la admiración. Una pregunta para el Museo de Antioquia. ¿Muestra solo arte conceptual? No, como ustedes vieron, ahí hay arte desde la colonia, desde la República, o sea, siglo XIX. Tenemos arte desde los comienzos de la academia en Antioquia, que fue una academia más empírica y personal a partir del taller de Francisco Antonio Cano y todos sus alumnos, luego la formación pues, del Instituto de Bellas Artes en Medellín y cómo eso de alguna manera amplía un poco la práctica artística y docente. Tenemos también arte con esa sala de promesas de la modernidad desde 1950, cuando ya llegan los lenguajes modernos, digamos, a partir de las vanguardias modernas a Colombia, contextualizando un poco los artistas antioqueños con los colombianos y con algunos del ámbito internacional como Picasso, Wilfredo Lam y también los artistas de la Escuela del Sur, o sea, de Uruguay, ¿cierto? Y tenemos lo de las bienales de Medellín, de Coltejer, pues, que nos cuentan pues un arte pues mucho más de vanguardia de finales de los años 60 y comienzos de los 70, con lenguajes ópticos y cinéticos, y también nueva figuración, y pues luego ya viene el arte posbienales en esa sala de promesas de la modernidad que nos muestra a los 11 antioqueños, que es pues un grupo generacional importante, y otros de la gráfica política también, y luego terminamos pues con los artistas de los años 80 y 90. Ahí está pues el maestro Ronnie Baida, por supuesto, tenemos una pieza de Ronnie en la... Ay, el maestro Ronnie está conectado en este momento. Y sus amigos Oscar Jaramillo y Álvaro Marín y Rodrigo Cachumba. Sí, Álvaro Marín, Jorge Ortiz. Eso, toda esa, ahí yo pues la verdad que pues ya que se murió pues el señor, el curador más importante, creo que uno de los íconos también de acá de Medellín, el señor Alberto Guerra, para mí fue una persona muy importante, y también fue muy importante porque también antes de morirse también tuvimos esa relación con él y nos abrió las puertas de su galería. Algo pues bien difícil que en esa época era que don Alberto aceptara a mucha gente. Claro. Y gracias al acompañamiento de Álvaro Marín, que nos ha ayudado mucho, el maestro Álvaro Marín, una gran persona con nosotros también. Él ha creído en mí desde siempre, me llama intensa, pero bueno, ya lo saben todos que soy intensa, pero eso no es secreto. Claro. Maestro, yo le iba a decir... Espérate un segundito, entonces no sé a qué se refería la persona de tus grupos que escribió que si solamente exhibíamos arte conceptual, porque yo no vi arte conceptual ahí, yo vi arte histórico de la colonia, de la República, luego vi arte también de comienzo del siglo XX, luego vi las vanguardias por los artistas antioqueños y colombianos, algunos internacionales, y vi también arte contemporáneo. Lo que yo le podría decir a esa persona que es arte conceptual es lo que está detrás de mí, aquí en mi casa, esas obras de Adolfo Bernal, Bar Open, Reina Baja, y estas otras que están aquí a este lado de aquí. Esas son obras icónicas, esas sí son, venga, y la exposición de la que usted está hablando de los 11, esa fue la exposición, ¿cierto?, que curó el maestro Eduardo Serrano, la primera sí, claro. que hicieron acá. La hizo en el Museo de Arte Moderno de Bogotá cuando él comenzó a ser curador. Recogió a estos artistas de Medellín y propuso el nombre de 11 antioqueños, pero realmente más que un grupo, es digamos como la punta del iceberg de una generación mucho más grande, de la cual hace parte también Ronnie y otros, porque eran como 30 o 35 artistas en ese momento muy activos en Medellín, que luego hubo los nuevos 11 y luego también hubo otras exposiciones con otros nombres que seguramente todos tienen que ver como con un arte de Medellín muy cercano a una generación urbana, que también muchos de ellos eran arquitectos,
y proponían unos lenguajes muy cercanos, por ejemplo, como al minimal pues, norteamericano, otros a la tendencia del pop art, y bueno, y otros pues digamos como con intereses muy locales también desde el punto de vista de sus propuestas. Entonces, entre todos ellos, pues realmente eran 30, 35, habían los 11 antioqueños, los nuevos 11 y otros 13 o 14 que eran muy importantes también. Bueno, y entonces ahora las preguntas corchadoras para el maestro Carlos Uribe. Voy a hacer la pregunta del millón para todos los artistas que nos están viendo. Maestro, ¿cómo debe hacer un artista para presentar un proyecto con ustedes en el Museo de Antioquia? Ah, bueno, usted tenía por ahí unas cositas, unas fotografías que iba a mostrar, ¿cierto? Sobre todo Sí, las vamos a mostrar. ¿Mostramos la de los programas primeros o la de los otros? Residencia en Cundinamarca, por los avisitos. Ok, perfecto. Ya. Sí, el museo, pues mire, el museo de todas maneras es una entidad cultural que es validadora de los artistas, pero sobre todo, pues no quiero decir que no trabajemos con los artistas jóvenes o emergentes, por supuesto también lo hacemos con nuestros aliados, por ejemplo, con Fundación Sura o con la Cámara de Comercio o con EPM o con Bancolombia en algunos otros proyectos. Entonces, para los artistas jóvenes, pues de todas maneras hay otras alternativas. Muchas veces hacemos exposiciones colectivas, muy pocas veces hacemos una exposición individual con artistas emergentes o jóvenes, porque realmente el museo es validador, como les decía, y tenemos que trabajar con este tipo de artistas como Oscar Jaramillo, como el maestro Ronnie, como el maestro Álvaro Marini y Jorge Ortiz y otros, que son los que de una generación que ya tiene una obra muy madura y que requieren de alguna manera pues de exposiciones retrospectivas o antológicas con las cuales el museo de alguna manera quiere mostrar esos procesos que se han dado o que son, digamos, como los procesos como detonantes de lo que hoy en día se hace en el arte, ¿no? Desde el arte contemporáneo. Entonces, nosotros trabajamos más como con ese nicho de artistas reconocidos, con algunos artistas intermedios, el caso pues de Freddy Alzate, Livia Posada, ese tipo de artistas pues que están, digamos, más como con una edad entre 40 y 50 años, también son de nuestro interés. Y pues en algunas de nuestros proyectos, por ejemplo, como el primero que mostraste, perdón, este de Residencias Cundinamarca, este moradito, el que pudiste, son becas de residencia artística, ¿cierto? Nosotros ofertamos esto cada año. En este momento, pues la convocatoria ya se cerró, habría que esperar para el año que viene, y la que sigue, que es la de laboratorio emergente, la rojita. ¿Me la muestras? Eso, perfecto. Que son convocatorias para artistas, para arquitectos, para diseñadores o para personas del ámbito de las disciplinas creativas, incluso también pues para urbanistas o antropólogos visuales o comunicadores visuales, que se prestan pues para que se presenten proyectos. Este año pues por las circunstancias del confinamiento y del COVID, tuvimos que hacer que las becas, las residencias se tuvieran que hacer desde los hogares de las personas y no estar haciendo trabajo de campo cerca al museo o en algún otro lugar de la ciudad, pues porque hay muchas restricciones, mucha normativa, y no queremos pues que los artistas se enfermen y vayan a tener riesgos pues en este sentido. Entonces, desde la casa, desde los hogares, desde sus estudios, desde sus talleres, están proponiendo ideas que se pueden replicar por otros, ¿cierto? Entonces, entramos, por ejemplo, en proyectos de agricultura alternativa, de alimentación, de soberanía alimentaria, de reciclaje, en fin, para que la gente aprenda a hacer cosas desde su casa o desde sus balcones y desde sus terrazas sin necesidad pues de consumir tanto, sino que puedan autoproducir. En ese sentido se propusieron unas becas, se propusieron otras de pedagogía artística y se propusieron otras de comunicación comunitaria, en el propósito de visibilizar sujetos no históricamente visibilizados en los alrededores del museo. Y hay una chica
hay una chica que se ganó. Perdón interrumpirlo en esa parte que me parece muy importante. Por favor, ¿nos puede repetir despacito, despacito cuáles son los programas que usted nos acaba de mencionar? Esas cosas, porque en este momento me acaban de decir, Sandra, me encanta tu pregunta, vea, ahí agarro de Sandra, tu pregunta me encanta. Entonces, maestro, ¿nos puede decir despacito cuáles son esos programas para que los artistas tengan bien en cuenta cuáles son los enfoques que deben ir haciendo para que se vayan enlazando y articulando con el Museo de Antioquia? Claro, mire, los programas son Residencias Cundinamarca, que habla de la calle Cundinamarca que está detrás del museo, pero es una calle donde hay muchos lugares de lenocinio, pues barcitos y motelitos y residencias usualmente llamadas para los encuentros de amor, pero nosotros pues lo aprovechamos porque también hay una sección que es la residencia artística, ¿cierto? También hay residencias de artistas en todos los lugares del mundo. Entonces nosotros tenemos una residencia local, pues trabajamos con artistas locales, nacionales e internacionales, con ese nombre, Residencias Cundinamarca, y este año, por cuestiones del COVID, pues todo fueron proyectos que la gente hace desde sus hogares, desde sus talleres y desde sus estudios, para que no haga investigación de campo ahí alrededor del museo, sino desde sus casas. Y el otro programa se llama Laboratorio Emergente, que es un proyecto también de proyectos artísticos para trabajar un poco con el concepto de espacio público, porque nosotros tenemos una plaza con esculturas de Botero, pero que nos interesa mucho activarla desde otros ámbitos. Entonces, esa convocatoria también se cerró ya, pero todos los años la vamos a abrir para que estén pendientes. Señores, vea, todos esos programas que nos está contando el maestro Carlos Uribe es con la finalidad de que ustedes, chicos, se puedan ir articulando con los programas del Museo de Antioquia, porque ahora pues todo lo que en ese momento está conllevando la pandemia, porque no nos podemos descontextualizar de la realidad que estamos viviendo. Incluso también esa es la siguiente pregunta para el maestro Carlos. Maestro, ¿cómo ha sido esa etapa en ese momento de la pandemia con el museo? ¿Cómo han ustedes afrontado esta crisis? ¿Ha sido fácil? ¿Ya está abierto el museo? ¿Se permiten visitas? No sé, tenemos un montón de dudas. Yo principalmente también quiero saber cómo se están acomodando todos los programas. ¿Nos puede contar un poco de esto? Pues mira, el museo está cerrado en este momento. Nosotros, desde que comenzó la pandemia en marzo hasta julio, lo tuvimos cerrado. Luego logramos, pues, con mucha presión que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud aprobaran los protocolos para los museos. Varios museos de Medellín abrimos a comienzos de julio. Nosotros abrimos el 8 de julio, pero nos tocó volver a cerrarlo el 11 de julio porque la curva empezó a subirse en Medellín y el centro de la ciudad específicamente, pues era donde más se estaba acomodando ese tipo de aglomeraciones y de casos pues de contagio. Entonces, desde ese momento estamos cerrados. Por eso estamos tan activos virtualmente. Y por eso algunos de los programas que acabaste de mostrar ahora, como el de los conversatorios de Ensala que tenemos con el maestro Oscar Jaramillo, con el maestro Álvaro Marín, con el maestro Rodrigo Callejas y otros, la maestra Libe de Zulategui, son para que ustedes desde sus casas y nosotros desde teletrabajo, yo por ejemplo estoy trabajando desde mi casa, podamos de alguna manera pues acercarnos más a los procesos artísticos y a la producción artística de esos artistas, ¿no? Entonces, tuvimos que cambiar nuestro plan de acción de este año, donde teníamos varias retrospectivas y teníamos varias exposiciones, incluso una de arte contemporáneo africano. Nos tocó aplazarlas para el año 2021 y todo nos cambió a una plataforma virtual. Esa es la realidad de los museos en este momento. Y hasta que no, y tenemos mucho temor de volver a abrir porque realmente estaba asistiendo muy poca gente. Esperemos que por lo menos para final del año ya podamos abrir como con más garantías, y como vieron en el video y tras la invitación tuya y la que les voy a hacer yo en este momento, pues esperamos que visiten el Museo de Antioquia, que está muy bello y lo hemos cambiado mucho. Seguramente hay muchas salas que ustedes no conocen y seguro se van a dar una imagen muy importante de Colombia.
y también del arte de Medellín en especialmente. Bueno, maestro, otra pregunta de esas del millón. ¿Es fácil para un artista presentar una propuesta para el Museo de Antioquia? Pues nosotros o mejor dicho, mejor le organizo mejor la pregunta. ¿Cuáles serían esos parámetros que mira Carlos Uribe, el curador del Museo de Antioquia, cuando le presentan los artistas esos proyectos, así que él diga, bueno, tengo que decirle sí, no, ¿cómo él hace esa selección? ¿Qué parámetros son los que ustedes buscan? Pues mira, nosotros no somos mucho de recibir propuestas, nosotros somos más de ir a los estudios y los talleres, ¿cierto? Yo usualmente, pues, en la vida normal, no ahora, pues, que me impiden salir, pues, trataba de ir por lo menos una vez a la semana al taller de un artista, tomar nota, ir llevando, y yo, pues, tengo una trayectoria amplia y conozco mucha gente, seguramente no conozco muchos de los nuevos, pero, pues, yo también, pues, estoy muy pendiente de ir a inauguraciones, a exposiciones, de estar pendiente de las muestras de grado de las universidades, y ahí es donde realmente me actualizo un poco y lo que me llama la atención, pues inmediatamente establezco contacto. Lo que pasa es que nosotros no somos, digamos, como un hub para recibir propuestas, porque eso no es el tema del museo. El museo está más en una revisión histórica de unos 20, 30 años para atrás, y lo nuevo, pues lo tratamos de incorporar a través de los proyectos y las plataformas que tenemos con los aliados nuestros, que te dije que son privados, el caso de Fundación Sura, Suramericana, Bancolombia, Cámara de Comercio y EPM, con los cuales tenemos proyectos también muy interesantes en sus salas y a través de proyectos de exposición que ellos nos proponen que nosotros realicemos. Entonces ahí seguramente muchas veces podemos acoger propuestas nuevas de artistas jóvenes. Pero en alguna ocasión, por alguna circunstancia, me puedo topar con alguno de las personas que hacen parte de tus grupos, de tu blog, y en algún momento, pues, por alguna recomendación indirecta, yo puedo acoger alguna propuesta de las más notables y, pues, en algún momento la podemos tener en cuenta en alguna de nuestras plataformas expositivas. Sí, maestro, es que nosotros, pues, según pues, yo como la experiencia que a mí me ha mostrado, pues, en todo este trasegar, creo que los proyectos de los artistas, todo lo que a nosotros nos ha funcionado es todo como lo que hemos hecho en la parte social, ¿cierto? Enfocado en la parte de la educación. Yo como galería, pues, que apoyo al arte emergente, yo creo que es una cosa, es como un reto para uno, sacar a un artista del anonimato, ¿cierto? Darle un poco de nombre, de visualización, tratarlo de abrir pues puertas y encaminar la gestión cultural de la mejor manera. Le iba a preguntar también otra cosa, ya que estábamos hablando que usted también tuvo la experiencia con la universidad, porque ahí leímos ahorita en su hoja de vida que usted fue director del Instituto de Bellas Artes. Decano de Artes Visuales. Sí. Sí, ¿cómo fue esa experiencia trabajando con los estudiantes? Es diferente estar trabajando, porque ahora nos estabas hablando de artistas del museo, pues de Ronnie Baida, de Álvaro, que son pues los artistas que pues aquí los conocemos mucho pues en Medellín, son artistas con renombre, pero sí. ¿Cómo fue esa experiencia trabajando con esa parte de los estudiantes? Sí, el trabajo del decano es diferente al del docente. Pues yo también he sido docente pues, por más de 20 años. La docencia es realmente creer que uno tiene el don, digamos, para enseñar, que es muy importante, ¿cierto? Que tiene un conocimiento que compartir y entregar. Pero el tema del decano es más administrativo, ¿cierto? Realmente el tema del decano es buscar el recurso humano, o sea, los docentes más idóneos para construir un enfoque o un currículo, ¿cierto? Entonces, el trabajo del decano es mirar qué artistas o qué diseñadores o qué comunicadores visuales o qué fotógrafos o qué arquitectos son los más, o historiadores del arte son los más idóneos para construir una muy buena enseñanza de lo que son las artes visuales actuales.
Lo que pasa es que el tema de Bellas Artes era particular porque Bellas Artes es tal vez la única facultad, yo diría casi de las únicas del país, y en el caso de Medellín es la única, que todavía tiene un bloque, lo que llaman el bloque básico, ¿cierto? El bloque inicial, que son los primeros 4 semestres donde todavía se imparten asignaturas o materias que tienen que ver con técnica, o técnica pictórica, o técnica en dibujo, o técnica escultórica, o el tema pues de fotografía básica, ¿cierto? Mientras en las otras facultades solamente se ha restringido a 2 semestres. Entonces, esa fortaleza de Bellas Artes, porque así viene históricamente trabajando, desde que era instituto, ahora es fundación universitaria, pues es lo que había que tratar de lograr, que se tuviera de todas maneras un fundamento técnico importante para formar artistas, no solamente desde la concepción de las bellas artes, sino artistas que piensen las realidades contemporáneas, a través también de lo teórico, de lo conceptual, y poder tener un pensamiento igual de potente a su capacidad técnica y de oficio. Entonces, ese es el trabajo del decano, realmente buscar los mejores eventos, los mejores recursos humanos para que los estudiantes se puedan conectar mejor con un medio y un campo cultural y un campo también empresarial, o institucional, pues en el caso de las galerías, del mercado del arte, de los museos y también de las universidades, donde puedan impartir también sus conocimientos y puedan ser unos profesionales pues que puedan vivir dignamente y que puedan también aportar mucho a la sociedad. Maestro, muchachos, escuchen bien lo que acaba de decir el maestro Carlos Uribe, por favor. Muchachos, artistas, piensen en las realidades contemporáneas. Esos son pequeños tips que ahí nos está regalando el maestro Carlos Uribe para que nos vamos enfocando también y que cada uno pueda enfocar su obra de una manera la más adecuada, pues porque estos son enfoques en las formas profesionales. Maestro, yo le iba a hacer una pregunta. Yo creo que tengo un montón de preguntas para hacerle, pero lo voy a hacer, se las voy a tratar de hacer un montón las que pueda. Maestro, ¿cómo por ejemplo, un artista, para los artistas es muy importante participar en un museo, ¿cierto? Ellos cada que participan en un museo es como los validadores, el museo es como el validador de la obra, es como, yo he escuchado muchas veces que dicen, bueno, un artista toca un museo y ya pues es digamos, ya consagrado. Maestro, ¿eso por qué pasa? ¿Eso por qué pasa? ¿Por qué los museos en este momento son validadores para esa clase, bueno, para las carreras pues, de los artistas en esa parte profesional? Mira, la institución arte se divide en cuatro ámbitos, ¿cierto? O 4 vertientes. La más histórica, pues digamos, es la academia, ¿cierto? Que viene pues desde las academias italianas y europeas, y ahora persiste con las facultades de arte desde el surgimiento de la Bauhaus, ¿cierto? Que es un asunto pues mucho más profesional e integral entre diferentes disciplinas. El otro es el museo, que históricamente también es muy importante. El otro es el mercado del arte, ¿cierto? Y yo incluiría una cuarta, que a veces no es tan ortodoxa en quienes teóricamente proponemos este tipo de lecturas, y tiene que ver con la política pública, ¿cierto? Lo que hacen las secretarías de cultura, los ministerios de cultura, o los entes gubernamentales, porque pero ellos también... ese maestro en ese momento no es tan validado, porque cuando yo hablaba con el maestro Alberto Sierra, él me dijo una vez ahí jocosamente, me dijo que cuando un artista me presentara a mí una hoja de vida con solo exposiciones en lo gubernamental, que dudara. Entonces, bueno, era la postura de Alberto Sierra. Cuando la política pública de todas maneras obra en un sentido positivo y que quiere proyectar los artistas desde lo local o desde lo nacional hacia lo internacional, ¿cierto? Lo que pasa es que eso no lo vemos casi en la política pública de nuestras ciudades ni de nuestro país. El Ministerio de Cultura lo trata de hacer bien cuando envía a los artistas a la Bienal de Venecia, un representante a la Bienal de Sao Paulo, otros a la Bienal de La Habana, etcétera, etcétera.
es tal vez el que trabaja más en ese sentido, pero si las alcaldías realmente lo hicieran claramente y las gobernaciones, pues uno vería que hubiera más fomento y estímulo al tema del arte, y veríamos que se posicionarían mucho más los artistas a través de un intercambio bilateral entre diferentes ciudades o países, ¿cierto? Entonces yo también la incluyo porque me parece que si eso funcionara así, también sería un validador. Pero volvamos a las anteriores. Entonces el museo, ¿por qué es validador? O sea, la academia es validadora porque la academia, cuando un investigador, un historiador del arte, escribe sobre procesos del arte, históricos del arte, o le da validez a un artista a través de sus investigaciones, pues de alguna manera está interesado en él y eso le ayuda mucho, ¿cierto? El mercado del arte tiene un interés económico más que todo, realmente. Ahí no hay un interés cultural. El interés cultural lo hace la academia y el museo. El mercado del arte está interesado realmente en los bienes de intercambio, no en otra cosa. Sin embargo, el mercado del arte pues hace mucho porque un artista se proyecte, porque ayudan pues a posicionarlo a través de una lista que hace parte en una galería, envían sus portafolios a otros lugares, hacen este tipo de actividades como la que estás haciendo ahora, aunque pues yo no necesito que me proyecten, pero lo podrías hacer con un artista joven, ¿cierto? Pero se editan catálogos o se propone a través de una plataforma virtual el conocimiento de ellos. También de alguna manera es validador, pero más desde el campo, digamos, de lo comercial, de la mercancía. El museo, igual que la academia, valida desde lo cultural, porque hace investigación. Y a partir de lo que significa la producción artística de un artista, no un artista, bueno, hay artistas figuras como Picasso, como Duchamp, como Basquiat, o como Warhol, que son ellos mismos su obra de arte, porque ellos mismos se vuelven un ícono, o Botero. Pero lo que mira... Botero, maestro, es uno de los que uno, pues a mí personalmente no es uno de mis favoritos, pero en Europa yo saqué pecho con Botero. Claro. a mí me decían cualquier cosa y yo, no, Botero el mejor del... Claro. ¿Sabes? Sí, pero lo que mira un museólogo o lo que mira un investigador de la academia, de la universidad, es la producción artística de ese artista, ¿cierto? Entonces, ¿qué significó ese artista en el momento en que surgió? Un primer periodo, un otro periodo, pues digamos ya como de madurez, y finalmente el último periodo de su producción. Entonces el artista tiene que trabajar en un legado. Sí, algunos artistas en todo el proceso de su vida tienen como una coherencia y un mismo nivel. Otros solamente aparecen en su primer periodo. Yo diría incluso, con todo el respeto, que Botero a mí me interesa mucho con el primer periodo de su obra, aunque posteriormente también es una muy buena obra que se ha sabido posicionar en el contexto nacional e internacional. Pero nosotros miramos dónde el artista está ubicado, en qué espacio-tiempo, o sea, en qué momento surgió, cuáles fueron sus contemporáneos, qué vanguardias o tendencias artísticas en ese momento estaban en la esfera local, nacional o global, y también cómo se ha ido cotizando su obra también un poco en el mercado. Eso no tiene nada que ver, pero uno también mira un poco eso, y también a veces el pensamiento de ese artista, cómo ha incidido a partir de lo que él dice, de sus entrevistas, cómo ha sido capaz de cambiar un poco las lógicas, porque también fue docente, porque también en algún momento hizo parte de la gestión cultural. Eso no nada tiene que ver, pero muchas veces esas combinaciones funcionan, otras veces la disciplina y el juicio como artista en toda su carrera también hablan muy bien de él. Entonces nosotros nos fijamos es en eso, ¿no? Y hay un abanico muy amplio de artistas, y lo que hace el museólogo, el curador o el investigador es tratar de seleccionar quiénes son los más destacados. Por eso ahora hay muchos artistas de los cuales tenemos que hacer un filtro, un decantamiento para encontrar cuáles son los más sobresalientes de este momento. Creo que con el tiempo ya vamos terminando. Una última pregunta. Qué bien, no, pues imagínate, no, pues acá nos estás dando una cosa que ya, qué bonito, esa es una combinación súper poderosa, muchachos, escuchen bien, en el proceso uno debe ser coherente,
y debe estar en la vanguardia y escuchar las tendencias también del mercado. Maestro, esta pregunta la vamos a dejar acá a la persona que la tiene. Vamos a ver. Alfonso Bonilla. Ay, Alfonso, hola Alfonso, ¿cómo estás? Él es un artista y es un amiguito de nosotros de Bogotá. Él está preguntando qué resulta más conveniente para un artista, qué le interesa exponer en el Museo de Antioquia, que la galería que lo represente realiza el acercamiento ante el museo o que el artista pueda realizarlo personalmente. A veces los artistas sentimos que los museos colombianos son más esquivos, mientras que los otros países se nos abren las puertas. Alfonso tiene ya bagajes internacional, entonces, pues eso, maestro, ¿cómo le respondemos? Alfonso, de todas las formas es posible. Sin embargo, mira, con las galerías de arte, es posible que un galerista o una galerista lo contacte pues al director de curaduría del museo o a alguien de mi equipo o a la directora del museo mismo, pues que es más difícil con ella. Y es posible que nos contacte y uno, pues, si tiene el tiempo pues disponible, uno se siente con él o se lo encontró en una feria o por ahí en un cóctel y se cruce algunas palabras con él y con lo que le dijo a uno puede mostrar un interés y luego ahonda un poco más. Pero yo en ese sentido soy muy escamoso con el tema del mercado del arte, porque ese no es el conducto que los museos esperamos. El conducto del museo es buscar al artista, ¿cierto? Entonces, dije ahorita, es posible, pues tampoco somos el hub para recibir portafolios. No, estamos como pendientes, oliendo dónde es que están ocurriendo las cosas para ir a mirar. Es posible que recibamos una llamada, un WhatsApp del artista y que nos diga, mire, inauguro hoy, quisiera que usted fuera a ver mi exposición. Eso nos parece mucho más respetuoso y más razonable y dependiendo de que uno pueda, por su disponibilidad, por sus responsabilidades del trabajo, vaya directamente el director de curaduría o yo pueda mandar una persona de mi equipo a que vaya a ver la exposición y luego me cuente para hacer como una presencia institucional, o luego yo me meta a una página web y mire el portafolio del artista si no tuve tiempo y nadie pudo ir. En fin, creo que ese puede ser el canal mucho más consecuente para acercarnos a la producción de un artista. Pero como te digo, nosotros nos interesamos más es como con un rango de artistas que en este momento tienen de 40 a 60 años y también de los que están de 60 años para arriba porque son los reconocidos. El museo le tiene que hacer un poco reconocimiento a esos que están en vida y ya se nos van a ir. Ay, sí, maestro. No, maestro, muchas gracias. Qué buena esta conversación. Se me fue súper rápida la hora. Pensamos que eran los 45 minutos. pero bueno, no, ya me quedaron muchas preguntas en el tintero. De verdad que sí, usted es una de las personas que uno, pues, siempre había como soñado con tener acá, porque es una como el Museo de Antioquia siempre ha sido uno de los sueños, yo creo que de todos los artistas con los que yo estoy representando en la galería. Eso es como el top, o no con la galería, creo que de todos los artistas a nivel pues de Colombia, ¿cierto? Ve, acá está Jaime Abril, Hernán Alonso, no, hay un montón de muchachos todos conectados. Muchachos, no los podemos saludar a todos. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Andrea, maestro, muchas gracias por el acompañamiento. A usted, decirles a todos que el museo es un espacio amigo y todos los museos en el mundo están esperándolos, porque ese es también un lugar de aprendizaje, de conocimiento de cómo se dieron los procesos, de los lenguajes artísticos, de las producciones de esos productores culturales tan importantes, arquitectos, artistas, diseñadores, productores culturales. Allí hay que ir pues, a conocer, a aprender. Son lugares amables, los estamos esperando, trabajamos para eso. Es un espacio formador y es un espacio también de intercambio y de encuentro. En la medida en que ustedes fortalezcan sus procesos personales, seguramente algún día el museo va a estar con ustedes y les va a dar un espacio de reconocimiento y de visibilidad. Así que hasta luego. Qué rico, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Hasta luego.